Estamos aquí en la multiplataforma de VES Radio, 101.7 FM a nivel nacional. VES Cable, Canal Televisión, Canal 3, estamos en el fanpage, Facebook y en la página web a nivel internacional. Nos encontramos ya en la segunda parte de nuestro programa Rumbo Político con el periodista Herbert Mujica Rojas, que está con nosotros. Herbert, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, y gusto verte otra vez luego de tantas jornadas, Martín. Sí, después de mucho tiempo también. Bueno, vayamos, Herbert, a hablar temas que le interesan a la opinión pública. Y por supuesto, todo el mundo comenta sobre la cremación del más grande genocida, el terrorista Abimael Guzmán. ¿Tú crees que llegó al fin con la cremación de Guzmán el terrorismo? Me parece que el terrorismo ya significó hace mucho tiempo. La cremación del individuo aquel que tú has mencionado me parece una medida apropiada, y la desaparición de esos restos consuma pues ese ciclo final. Pero el terrorismo como tal y como acción política hace mucho rato que ya ha fenecido, dejado de tener efectividad. Lo que hay son brotes y remanentes al servicio del narcotráfico, sobre todo en la zona del Braem, y falta sin duda un combate al terrorismo ideológico. Eso sí es importante que debieran hacerlo las colectividades políticas, asunto que no se puede comprobar del todo, ¿no? Claro. El presidente Castillo se ha presentado en la cumbre, en CELAC, en la OEA, en las Naciones Unidas. ¿Qué te pareció su participación del presidente? Miren, yo creo que hay una mala forma de verlo, ¿no? Se pretende que el señor Castillo, el presidente, dé unos discursos brillantes, poéticos, hermosos. No obstante, hay ideas que sí considero que son importantes. Esto de la Unión Latinoamericana, la hermandad de los pueblos, la soberanía por encima de cualquier otra consideración. Al margen de otros detalles, creo que constituyen pilares importantes, no solo de la política del gobierno, sino también el rumbo exterior que imprime la Cancillería. De manera que no me atrevería a ser demasiado severo en lo que es la forma. La forma es probablemente no tiene esa capacidad de expresión que han tenido otros mandatarios, pero que ha tratado de hacer lo mejor posible. En todo caso, creo que son hitos que deben estudiarse más a profundidad y no juzgarlos tan severamente. Hay que esperar, todavía no hay que hacer un juzgamiento, ni un linchamiento todavía. El linchamiento es la medida extrema de la barbarie. Yo creo que lo que hay que hacer es un juicio sereno y saber si lo que dijo, en qué porcentaje realmente ambiciona o encuadra las expectativas del país dentro de su política y su contexto, y en ningún caso linchamiento. El linchamiento ya es la barbarie, eso no puede estar desatado como se ha desatado en los últimos meses en el Perú. Estamos a más ya de 50 días del gobierno del presidente Castillo. ¿Cuál es tu balance? ¿Cómo le tomas el pulso al gobierno? Hoy es difícil tomar el pulso a un gobierno que tiene varias aristas, ¿no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, a veces llegan a un rumbo de evolución, se contradicen entre sí, y a veces uno no sabe a quién creerle, al primer ministro o al presidente, o al presidente cuando determina alguna acción y el primer ministro no la cumple, o el primer ministro amenaza con otra, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un gobierno que desconcierta muchísimo, y eso perjudica sin duda alguna la acción unitaria que debe tener no solo este gobierno, sino cualquier otro. Eso me está dando a entender entonces, Herbert, que aquí el presidente es el presidente, pero no es el que manda, porque todo el mundo habla, todo el mundo dice y pasa por encima de él, o quién es el que lleva el liderazgo en estos momentos. En todo caso, hay varias cabezas, ¿no? Pero todas indefinidas. Algunos tienen preferencia por el secretario general del partido, el señor Cerrón, que tiene serios problemas con la justicia porque tiene que aclarar participaciones cuando fue presidente regional, y sospechas, dicen los tribunales, de que hubo mal manejo del dinero, o el presidente cuando dice una cosa, o el ministro de Economía que acaba de anunciar algo importante e interesante, que merece mucho estudio, que es la renegociación del contrato de camisea, asunto que tú te recordarás mucho. Yo denuncié desde los años 2000, desde cuando comenzó casi. Entonces, tenemos que tener esa prudencia, pero obviamente hay que exigirle a un gobierno que actúe de manera unitaria y que la voz de mando sea aquella por la que el voto o el pueblo dio sus votos, y la del presidente. Claro. Mira, mientras el legislativo y el ejecutivo están todavía en dimes y diretes, están ahí, la canasta familiar está por las nubes. Las cosas suben todos los días. Y lo más preocupante es que no hay trabajo. No hay trabajo realmente en el país. ¿Cuál es tu apreciación?
Mira, no hay trabajo no solo de estos 50 días, esto viene desde hace rato. Venimos arrastrando por efecto de la pandemia el cierre masivo de empresas, el mal uso de los dineros de los préstamos que se los dieron a unos intermediarios que eran las mismas empresas poderosas y que lo prestaron a sus intereses. Entonces creo que las despedidas masivas de empleados, todo eso ha conspirado evidentemente contra un sistema que hace agua, ¿no? Por todos lados. Los precios son muy altos. El otro día fui a comprar lo que siempre compro cada semana y encontré que había subido 30% más. Cuando protesté me dijeron, mire, si no quiere comprarlo o no tiene la plata, váyase a otro lado donde sea más barato. O sea, Qué terrible. a palabras de ese tipo ya no puede decir nada. Claro, claro. Hablando de trabajo, ¿cuál es tu opinión sobre el ministro, el señor Maraví, el ministro de Trabajo? ¿Debería renunciar? El señor dice que va a ir a la interpelación con unos papeles que van a desmentir toda la cantidad de versiones que se han dado sobre su participación en las acciones terroristas. Yo diría que vamos a esperarlo y vamos a contradecirlo y vamos a demostrarle que no tiene la razón si ese es el caso. Eso corresponde a la responsabilidad de los parlamentarios. Pero si el señor logra defenderse y muestra y demuestra, bueno, el beneficio de la duda. A mi juicio particular, muy humilde, creo que el señor tiene serios problemas. Está muy metido, o estaba muy metido. No sé cómo podría desmentir aquello. Pero ese es un tema político que tiene que juzgarse en su oportunidad, en instancia de vía que es el Congreso. Para eso ha sido citado a una interpelación. Y vayamos al juego democrático. No creo yo que pueda ser un modesto periodista quien pueda determinar si va o debe o no renunciar. Claro, esta semana lo tiene que ver de todas maneras en el Pleno del Congreso. Ven la decisión, el futuro ya del ministro de Trabajo, si se queda o no se queda, o si lo van a interpelar de todas maneras. Bueno, eso es lo que vamos a esperar. Mientras tanto, yo creo que hay que hacer un ejercicio que compile la mayor documentación posible, las versiones más creíbles, los documentos policiales o judiciales, si los hubiere, que determinen su responsabilidad, la pena que haya cumplido, si no la cumplió, o que nos digan cómo fue, porque mucho de lo que se enuncia son dimes y diretes, y entonces uno no puede andar sobre eso. Herbert, ¿tú crees que de repente el presidente Castillo debería ya hacer un cambio en estos momentos para poderle dar nuevos aires a un nuevo gabinete y que sea un gabinete de ancha base? No exponer en estos momentos la situación del gobierno con algunos ministros que son, pues, que están muy cuestionados. Sí, yo creo que ese es un llamado a la cordura y un llamado a gente que pueda participar sin que sean impugnados por sus hojas de vida pasadas, debería constituir el afán de cualquier gobierno. Si la política es el arte de lo posible, estamos viendo que lo posible no se está dando. Hay cosas que son ya imposibles, hay grupos de los dos extremos, ¿no? De la extrema derecha y la extrema izquierda, y cada quien cree que tiene la razón, cuando el justo medio probablemente sea el que equilibre las posibilidades de que un gobierno no vaya al garete, no se vaya al naufragio, sino que navegue por un sitio seguro y que detrás de todo eso hay 30 millones de peruanos. Claro, hay algunos comentarios también hoy en día que se dice pues que el doctor Vladimir Cerrón postularía a la presidencia del 2026. ¿Qué opinas? Mira, como cualquier ciudadano mayor de edad y que hable castellano, tiene derecho a hacerlo. Lo que nosotros tenemos derecho es exigirle que sus cuentas, si las tiene pendientes con la justicia o con su desempeño en el gobierno regional, estén completamente cerradas o saldadas. Si eso no es así, y si él tiene procesos judiciales de los que yo creo haber leído alguna vez en los diarios de las últimas semanas, y si no las aclara debidamente, pues se arriesga a la punición que determina la ley. Y la ley debe ser clara e igual para todos. De manera que si va a ser presidente primero, antes que todo eso, tiene que aclarar definitivamente todas estas intríngulis que nos llaman la atención. Una persona que tiene esa capacidad de decir cosas, también tiene que tener la capacidad de aclarar perfectamente todo lo que el pueblo requiere. ¿Cómo ves tú la crisis de los partidos políticos hoy en día? Hay una crisis que está pero muy puesta realmente y se ve, hay una crisis total de los partidos políticos. ¿Tú cómo la ves? Sí, yo lo que no creo que existan son partidos políticos, lo que hay son clubes electorales, al modo del civilismo del principio del siglo, del fin del siglo pasado. Hay conjuntos de hombres y mujeres que quieren ser diputados, perdón, o parlamentarios,
quieren ser alcaldes, quieren ser gobernantes regionales. En buena cuenta, parece que el interés se estima muy importante para los fines de mes. Si se tienen los fines de mes completamente en orden, o sea, uno recibe su sueldo, recibe al chofer que le abre la puerta y le dice doctor, reciben los honores protocolares de una prensa que a veces le pregunta a cualquier irresponsable cualquier cosa y dice cualquier cosa, y eso lo vemos a diario para cumplir la cuota, y dicen barbaridades. Entonces es obvio que la crisis ha agarrado carne. Los partidos, los que antaño fueron ejemplo de militancia, tuvieron una preponderancia importante en las calles, hablando desde las calles, votando con los pies en las calles, la han perdido. Hoy hay un ejemplo que es conocido, de un partido que ya no tiene ni siquiera inscripción, lo cual es una vergüenza, ¿no? Claro, pero aquí vemos, Herbert, vemos nosotros que el presidente Castillo gana porque ha habido un voto de rechazo. La población ha sido olvidada totalmente, los sectores populares, el C, D y F, el Perú profundo. O sea, los partidos políticos nunca llegaron realmente a ellos durante 30, 40 años, se olvidaron. Entonces, ahora ese es un voto de protesta. También es un voto de protesta, porque es cierto, en las últimas décadas, en las últimas 3, 4 décadas, el pueblo fue el famoso convidado de piedra, que estaba siempre para pagar los impuestos, para asumir las responsabilidades, para pagar los platos rotos, como decimos, para pagar el pato, pero nunca estaba como protagonista de sus destinos. Entonces se hablaba en nombre del pueblo, se gobernaba en nombre del pueblo, pero los favorecidos eran pequeños cogollos, que son los que están dando vueltas en la política desde hace muchos años, son los que tienen conquistados, no es el caso tuyo, felizmente, a muchos hombres y mujeres de la prensa, y son los que tienen pues cierto favoritismo, ¿no? Y los que pueden llegar y son parte de la élite mal llamada política. ¿Tú crees que realmente hablando del pueblo, el Perú tiene una visión nacional? ¿Hay una visión que tiene? La visión nacional corresponde o debería corresponder a grupos dirigentes. Y en esto debe haber una concordancia entre todos los grupos políticos, tener un plan nacional o un proyecto nacional que permitiera saber cuántos somos exactamente, en qué determinadas áreas vamos a desempeñarnos, cómo lo hacemos, con qué prioridades, y por ejemplo, en el caso de la exportación, dejar de exportar o por lo menos exportar minerales con valor agregado, trabajar mucho en las exportaciones no tradicionales. Por ejemplo, yo tengo un caso. En el caso de las exportaciones no tradicionales del sector textil, apenas el año pasado se ha vendido 102 millones de dólares. Pero puedo decir, y no puedo decir el ejemplo, pero no el nombre, de una empresaria peruana que hace un mes y medio, en julio, consiguió un contrato de 10 millones de máscaras quirúrgicas del Perú para exportar al estado de California. Si conseguimos 100 empresarias como ella, este país cambia porque eso produce el requerimiento de mano de obra, importación de maquinaria, alimentos, fines de sueldo asegurado. Es decir, todo está por hacer. El Perú es un país impresionante que celebra 200 años de independencia, pero todo está por hacer. Estamos en problemas muy serios, una juventud que se va del país y que es reconocida y requerida en países adelantados. Entonces, nuestras universidades educan gente que se va a trabajar a otros lados y ya no vuelven, hacen familia afuera. Bueno, hoy en día, Herbert, en nuestro país tenemos realmente a nivel nacional una nueva generación de jóvenes, la generación ni estudian ni trabajan. Estamos hablando más de 1 millón de jóvenes realmente. Yo te pregunto, realmente hoy en día, ¿qué puede esperar el joven? O sea, ¿qué espera en este momento la juventud del gobierno? A ver, yo como joven, con algunas experiencias y décadas pasadas, sigo teniendo un corazón joven, un espíritu muy joven, levantisco sobre todo y rebelde. Yo puedo decir que de este gobierno y de los que anteriormente fueron parte de, en los últimos 40 años, absolutamente nada. Lo que sí debiera hacerse es corregir esa situación, buscar que los jóvenes puedan emplearse en algunos trabajos productivos y que no sean esa generación vergonzosamente llamada ni. ¿Cómo puede ser ni en un país donde tenemos que ser proactivos? Tenemos que ser pro actividad, pro labor, pro trabajo, pro exportación, pro seguridad ciudadana, pro salud mental. Todas estas circunstancias son parte de una concepción de gobierno que debiera ser compartida en un plan mínimo, concertado, entre todos los grupos políticos. Esto no es izquierda ni derecha. No hay salud mental de izquierda ni tampoco de derecha. Hay una salud mental que afecta
el espíritu colectivo y la salud mental de la gente. De manera que esto es un llamado y una convocatoria, y aprovecho tu programa, para exigir que los políticos entiendan el país con una visión nacional, no de partido, no de su cuadra, sino con una visión amplia, proyectada, revolucionaria, de hacer las cosas bien y de no robar. Yo quisiera algún día que en los ministerios pudiera haber un letrero antes de entrar donde dijera, aquí no se roba, aquí no se roba. Bueno, pero yo creo, Gerber, que tiene que partir esto de algo importante de la educación. Creo que tenemos que colocar ya los primeros pilares desde inicial, en inicial, primaria y secundaria, y luego el plan universitario. Pero aquí tiene que haber unos cursos, por ejemplo, de ética. Tiene que haber los cursos de ética, los cursos de moral, los de principios, los valores hoy en día, transmitirle realmente para que el joven, cuando termine realmente una secundaria, sepa lo que va a hacer, ¿no? De repente no tiene la posibilidad de poder estudiar en una universidad porque no tiene los recursos económicos, pero me puedo ir ¿a dónde? A un CEPRO, que es del Ministerio de Educación y es gratis. Puedo estudiar, puedo ser el mejor chef, puedo ser el mejor carpintero, el mejor plomero, el mejor pintor, pero se le puede enseñar en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿por qué no articular todo eso y que las universidades también, por ejemplo, el curso, los que estudian medicina, que requerimos en estos momentos en todo el Perú tener médicos, gran cantidad, porque esto no va a ser la única pandemia. De repente de acá 10 años, 15 años viene otra pandemia a nivel mundial y tenemos que estar preparados. Pero si las pensiones son altas, imagínate, el que quiere estudiar medicina es la carrera más cara que existe en el Perú. Y sin embargo, aquí no hay que vamos a hacer los descuentos correspondientes, nada. Entonces, el Estado debe introducirse ahí para ver las carreras que se le vean a los jóvenes y los que tienen una posibilidad también para la educación. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú dices. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que estas iniciativas no pueden ser desdeñadas jamás. Hay empleo de mando medio, hay empleos que son más cercanos sin tener el título universitario, pero tampoco sin ser absolutamente profanos, que permitirían que los jóvenes puedan llevar algo de ingreso. Pero me refería a algo más. La educación y los valores morales no solamente están en el colegio, vienen desde la casa, desde cuando los niños son muy pequeños y cuando no les enseñamos a cruzar por las esquinas, porque cruzar por la mitad es peligroso y es atroz y tiene consecuencias funestas muchas veces. Cuando le enseñamos que no debe robarse ni un centavo, cuando le enseñamos que tiene que exigirle al gobernante a no robar. Los políticos debieran llegar al gobierno, perdón, al Ejecutivo y al gobierno, con una carta de renuncia en blanco, porque a los 10 primeros centavos que se roben hay que fustigarlo y castigarlo moralmente y por las calles llamarlo ladrón, porque esa es la única manera que podremos en algún momento castigar realmente a quienes osan robarse la cosa pública. Y en esa custodia tenemos que estar todos los periodistas. Y tenemos que eliminar a esos periodistas que por 15 soles o por 20 soles o por 2.000 o por 20.000 elaboran informes falsos pro domo suba y dicen que lo verde es rojo, porque lo dice el periodista. ¿Es cierto? No es cierto. Ya sabemos por dónde patea cada quien. Pero todo eso tiene que ver con una revolución moral. El problema del Perú no es económico, es un problema moral, es un problema de saberse que vamos a ir y si se nos cae la cartera o por alguna cosa, circunstancia, tenemos algo que olvidamos, alguien va a ir y lo va a devolver. No se lo va a devolver, pero sin dinero, sin tarjetas de crédito. Es decir, no podemos vivir aterrados de que el que está atrás nos va a apuñalar o el que está adelante nos va a atropellar. Esas son cosas de una inversión moral, de inversiones morales que tienen que venir desde el gobierno, desde la casa, en el colegio, en la universidad, en los centros de trabajo. Muchas veces los famosos sindicalistas venden su pliego de reclamo por debajo de la mesa y resulta que aparecen con carros, aparecen con viajes, aparecen con una serie de bollerías y el sindicato consiguió no los 50 soles que quería, consiguieron 5 soles. Claro, si se vendieron los dirigentes. Es una blasfemia todo eso. Y eso es moneda común, por donde se vaya. Claro, me has hecho acordar cuando has tocado el tema de la familia también, que ahí el niño, el joven, el adolescente, los jóvenes hoy en día tienen que aprender los principios y valores como tú lo dices, efectivamente. Hay padres de familia que los domingos o fin de semana llega pues el cobrador, el que le vendió de repente una colchita, ¿no? Y va a hacerle la cobra del cobrador y lo manda el papá al niño, dile que no está. Y el niño inocentemente va y le dice, señor, dice mi papá que no está. Entonces, desde ahí ya estamos cometiendo graves errores, ¿no? Pero para eso tú lo has dicho, la prensa, que cumple un papel importante, tiene que educar. Si el día de hoy no tenemos un país educado,
es fácil que pueda ser engañado y la prensa cumple un papel importante. Tiene que comenzar a educar, tiene que cambiar una programación netamente que sea llena de valores, de principios hoy en día y tener una televisión totalmente transparente, una preparación con educación, ¿no? Hay países de Sudamérica que nos llevan un adelanto total hoy en día. Mira, se nos viene un terremoto en cualquier momento, pero sin embargo nadie habla qué debemos hacer en el tema de defensa civil. El día de mañana se celebra el Día Internacional del Turismo en el mundo y sin embargo los medios no hablan nada, cuando Costa Rica, siendo un país pequeño, produce más de $1.000 millones anuales con el turismo. Con el turismo. Y acá nosotros en el Perú tenemos costa, sierra, selva y las 200 millas y no incentivamos el turismo para tener puestos de trabajo y yo creo que el Perú puede ser potencia número 2 con el turismo en el mundo entero. ¿Qué dices al respecto? Pero cómo no, miren, Europa son castillos viejos, iglesias viejas, grandes carreteras, grandes líneas de tren, grandes hoteles de todos los precios. Entonces, cuando uno va a Europa, hace su esfuerzo y se va, tiene todo. Pero uno que viene del Perú, yo lo he hecho 2 o 3 veces, por suerte, dices, oye, pero allá yo tengo Machu Picchu, tengo Sacsayhuamán, tengo 1001 ruinas, 1001 pasado mucho mayor y más atractivo y más exótico y más hermoso que el que hay en Europa. Pero aquí no hay carreteras, no hay hoteles, no hay gente que hable los idiomas suficientes para poder atender esa demanda. Te cuento una anécdota. En Madrid, yo vi en un monumento histórico en el centro de la capital, vi unos guías de turismo que me decían, señor, apúrese, con este feo característico, ¿no? Decían, apúrese, apúrese, que ya vienen los chinos. Y en efecto, los chinos viajan en grupos de 10, 20, pero compran todo porque tienen dinero. Pero entonces la pregunta que yo me hacía, volviendo a América Latina, Perú sobre todo, era, ¿estamos en capacidad de recibir a los grupos chinos que vienen a gastar? No, porque tienen que ir a un buen hotel, tienen que haber alguien que les hable en su idioma, tiene que haber guías de turismo que le digan que por esta zona no es bueno caminar porque se los van a robar a los chinos. Entonces, el turismo tiene que ser un ente receptivo formidable, pero tiene que haber hoteles, tiene que haber infraestructura de trenes. Todo eso puede producir mucho más que algunas inversiones, ¿no es cierto?, en la minería, que puede producir en la agricultura. En todo caso, podemos coexistir en la creación de fuentes de trabajo. Y ahí están, por ejemplo, muy capaces los muchachos que pueden ir de traductores, de guía de turismo, de músicos. ¿Qué sería que los peruanos, por ejemplo, por qué no traemos a los peruanos que están en los Estados Unidos o en Europa y que sean recibidos por conjuntos criollos de huaynos y marineras en el aeropuerto y que la gente los lleve a sus hogares para que puedan ir sin temor a que los se filmen saliendo del aeropuerto? Mira, todo eso está por hacerse. Yo pienso que el Perú tiene la capacidad enorme, pero depende mucho de nosotros. Sí, ciertamente el periodismo puede hacer bastante, pero también puede hacer mucho daño. Y con 13 años estamos los que denunciamos, como tú, desde hace muchos y larguísimos años, juntos hemos compartido micrófono antes, y decir las cosas con su nombre. De manera que yo siempre digo y siempre reitero, y te acordarás, rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz. Claro, de todas maneras. Gerber, estamos llegando a la parte final y me has hecho acordar ahí a Antonio Raimondi que decía, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Efectivamente, el Perú tiene todo para poder sobresalir adelante. Y más que todo, el peruano es muy creativo. El peruano realmente, cuando quiere proponerse algo, sale adelante. Y hoy en día, lo que necesitamos en el Perú es unirnos. Tenemos que unirnos, señores, todos los peruanos. Tenemos que voltear la página, ya terminó las elecciones, tenemos que pensar los 33 millones de peruanos en nuestra familia, en nuestros hijos, en el futuro del Perú realmente que le vamos a dejar. Dejemos un legado, ya basta de pelearnos. Es el momento de una conciliación que tiene que haber y voltear la página y sacar el país cuanto antes adelante con esta terrible pandemia. Para finalizar, ¿algo más que quieras agregar, Herbert? Sí, cómo no, con todo gusto. Recordar unas palabras que escribió y propagó en su vida fértil de política importante, y voy a permitir citarlo, a don Raúl Ayala Torre, con quien trabajé y a quien respeté y a quien admiré, y sigo admirando y leyendo y releyendo, decía, no hay buenas ni malas masas, solamente hay buenos y malos dirigentes. Eso es lo que necesita el Perú, dirigentes, líderes, adalides, capaces de levantarse por encima de sus parroquias y de sus pequeños egoísmos para hacer un Perú justo, justo y libre, como decía la Constitución de 1979. Esa es la invocación en este domingo de septiembre, casi el último, el agradecimiento a Martín, al programa,
Y sobre todo que tengamos mucha fe en que sí lo podemos hacer, porque la demostración de que somos unos gigantes está en cada uno de nosotros, juntos, agigantados, amurallados, en grandes convicciones. Creo que seremos mucho más, seremos y volveremos a ser un gran pueblo rector como lo fuimos con las culturas incaicas y las prédicas. Ok, muchísimas gracias al periodista Herbert Mujica que ha estado con nosotros. Un fuerte abrazo, que tengas un excelente domingo con toda la familia. A nombre de nuestro gerente general, el señor Demóstenes Terrones, también el saludo correspondiente hacia tu persona. Muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, tenemos que despedirnos ya, nos vamos de nuestro programa Rumbo Político. No se olviden que realmente los esperamos todos los domingos a partir de las 11 de la mañana aquí en Vez Cable. A nombre de nuestro productor general, el señor Aquiles Guerrero, a nombre también de todo el equipo que está con nosotros, Alex Quispe, Oscar Román, un equipo que hacemos realmente